Bienvenidos a Economía en Breve. Comenzamos recordando lo que comentaba la semana pasada. A partir del programa 330 vamos a cerrar el video semanal que estará disponible solo para los suscriptores de alguna de nuestras modalidades en nuestra página www.economiaenbreve.com. En YouTube podrán encontrar programas anteriores con 2 meses de retraso a manera de consulta. Buscaré compartir gratis otro tipo de videos en el canal como estos que he estado subiendo recientemente y pueden encontrar en la descripción de YouTube del presente video. Oigan, la suscripción es muy accesible hasta para estudiantes y ni modo, las cosas cuestan. En el tema de la semana, vaya sorpresa y reacciones que causó en Argentina el triunfo del economista libertario y catalogado de ultraderecha Javier Milei en las elecciones primarias, recibiendo 30% de los votos y dejando al oficialista Sergio Massa en un lejano tercer lugar, con la candidata de centro derecha Patricia Bullrich en segundo lugar. Mire, no me gusta para nada estas etiquetas de ultraderecha, izquierda, centro, izquierda, como si fueran alineaciones de fútbol, pero así las entienden y manejan los medios y los politólogos. Esos resultados apuntan a un cambio radical del poder en Argentina que se encamina a una nueva recesión y tiene una inflación de más del 100%, y se entiende que el electorado está dando un manotazo en el tablero político. Milei es todo un personaje, como lo podrán ver en sus entrevistas y videos donde iracundo llama a defender la libertad en contra de los zurdos, como llama con varios calificativos altisonantes a los socialistas. De ganar, este señor plantea un cambio drástico en la estructura del Estado, desde desaparecer al Banco Central, dolarizar la economía y recortar gran parte de los ministerios del gobierno. En su discurso, Milei habla de remover a los parásitos políticos que han producido una desgracia en el país, y como están las cosas en Argentina desde hace tiempo, es entendible que el electorado vea con buenos ojos un cambio tan radical. Por lo pronto, ha habido reacciones importantes con una devaluación de cerca del 20% en su tipo de cambio y un nuevo aumento en sus tasas de interés que llegaron a 118%. Allá el tipo de cambio está controlado, por cierto. Me llama la atención la cantidad de movimientos en los gobiernos que se han dado en esta década en diferentes países de América, a los que ahora se suma Argentina. Ya veremos qué pasa en las elecciones de octubre y si gana este señor, a ver cómo le va con los cambios que quiere hacer a él y al país, que muy probablemente tendrán un costo social elevado, porque muchas de las organizaciones que viven del Estado no se van a quedar viendo cómo les quitan sus privilegios. Miren, de los temas más importantes y más complicados para un país es el poner de acuerdo a sus ciudadanos para que puedan cooperar en la producción de la mejor manera posible, y en el mundo actual de gran intervención de los gobiernos para tratar de resolver todas las, entre comillas, injusticias sociales, se crean grupos que dependen de los dineros públicos para su bienestar, bien o mal habido, y que son los que van a querer defender sus privilegios. Mucha suerte a los argentinos y al que gane la elección para poder enderezar el rumbo que los ha llevado a pasar de ser un país muy rico hace un siglo a tener una economía ahora destrozada. Vamos a seguir con el entorno global en el que se produjeron muchas noticias que hay que notar, y comenzamos aquí con China, con el Banco Central recortando sus tasas de interés ante diversas señales de debilidad en su economía, llevándola a 2.5% en el caso de los créditos a un año. Desde luego, un recorte de tasas en estos niveles tan bajos difícilmente tendrá un efecto sobre su dinamismo económico, que se está viendo afectado por una gran cantidad de problemas, principalmente internos. Otra medida tomada por las autoridades chinas fue dejar de publicar la tasa de desempleo de los jóvenes, que alcanzó un nivel récord que se ve muy mal para el gobierno, así que instrumentaron una nueva muralla china, no para protegerse de los invasores peligrosos, sino para que no puedan salir los datos peligrosos. Me pregunto si habrán oído ese refrán de que ojos que no ven, corazón que no siente. Continuando con China y sus problemas, generó mucha inquietud en sus mercados financieros la falta de pago que hizo una de las empresas manejadoras de fondos más grande, Zhongxi, espero pronunciarlo correctamente. La falta de pago a sus clientes en una señal de problemas en el sistema bancario a la sombra, como se dice, es decir, las empresas no reguladas por las autoridades financieras, que puede ser un síntoma de problemas más severos en todo el sistema. Incluso este artículo del Wall Street Journal lo señala como un momento Lehman, recordando la quiebra de Lehman Brothers en septiembre del 2008 que desató la gran crisis financiera global.
Otra noticia que revela los enormes problemas del sector inmobiliario financiero de China: el gigante inmobiliario chino Evergrande se declaró en bancarrota en los Estados Unidos. Miren, los problemas de China se están agudizando por el proceso de desglobalización en la economía mundial, mostrando grietas en su sistema centralista. Para desarrollar verdaderamente su economía tendrían, creo yo, que reinventarse y avanzar hacia una verdadera economía de mercado, lo que no está en el ADN del Partido Comunista Chino y requiere una gran visión que, por cierto, podrían encontrar en varios momentos de su glorioso pasado para enfocar mejor a su futuro. Pero en fin, siguiendo en el entorno global y con países centralistas en problemas, esta semana el Banco Central de Rusia anunció de forma inesperada un aumento de 100 puntos base en su tasa de interés de referencia, que llegó a 8.5%, como reacción a la depreciación que ha tenido el rublo y lo ha llevado por arriba de la barrera de los 100 rublos por dólar. Me parece que los problemas económicos y financieros para Rusia y su gente tristemente continuarán mientras continúe la guerra en Ucrania. Por ahí leí una opinión que me llamó la atención que decía que si Rusia deja de luchar, se acaba la guerra, pero si Ucrania deja de luchar, se acaba Ucrania. Ojalá que pronto el gobierno ruso comprenda que está en el mejor interés del pueblo ruso el poner fin a esta muy mala decisión que está poniendo en riesgo al mundo entero, y ojalá que el mundo comprenda que es mucho mejor cooperar de forma voluntaria entre los países que recurrir a medidas de poder y coerción para obtener lo que se quiere. Pasando a Estados Unidos, la Reserva Federal publicó sus minutas de la última decisión de política monetaria, causando inquietud ya que siguen preocupados por la inflación e inclinados a seguir subiendo sus tasas de interés. Si bien ha habido nuevos datos de inflación y otros indicadores que han permitido alimentar el optimismo de los mercados, la Reserva Federal se mantiene apegada a su guión y a su mantra y no ha dado señales de estar cerca de aflojar el paso. En una noticia relacionada, el exsecretario del Tesoro y connotado economista Larry Summers comentó en una entrevista que las tasas de interés de los bonos de 10 años del Tesoro de Estados Unidos, que es un indicador muy importante, podrían promediar 4.75% en la próxima década, señalando que los datos sugieren que la economía está en una era diferente. Su comentario es relevante porque en la semana las tasas de interés de los bonos del Tesoro aumentaron de forma importante y en el caso del bono de 10 años que pueden ver aquí alcanzó un nivel de 4.28% que no se había visto desde el 2008. Esto que señala Summers, que las tasas serán mucho más altas a lo que los inversionistas en los mercados han querido creer, representa un cambio sustancial para los mercados, especialmente para los precios de los activos financieros. Los mercados accionarios reaccionaron a estas noticias con una bajada bastante importante y generalizada, como ven en nuestro cuadro, con el promedio de estos 10 índices perdiendo 2.3% en la semana. Si vemos un horizonte de tiempo un poco más largo, podemos notar mejor la profundidad que el ajuste de los mercados ha tenido hasta el momento. Nuestra bolsa de valores en México perdió 1.4% en la semana, terminando en las 53.194 unidades. Nuestro tipo de cambio estuvo relativamente tranquilo y fluctuando en un rango bastante acotado, como ven aquí, terminando en 17.06 pesos por dólar, y nuestro bono M de 10 años también ha presentado un incremento importante en su tasa de rendimiento, que alcanzó 9.33% en la semana, como ven aquí. En fin, estamos viendo cómo los mercados se están ajustando poco a poco, a regañadientes diría, a una realidad de mayores tasas de interés, y no hay que perder de vista que los mercados son los que se ajustan más rápido y luego suele seguir la economía. En Estados Unidos, la producción industrial presentó un fuerte repunte de 1% en el mes de julio, que resultó muy superior al 0.3% que anticipaban los mercados, lo que desde luego es una buena noticia, aunque como pueden ver en esta gráfica, a pesar del repunte se mantiene todavía dentro de una ligera tendencia descendente. Las manufacturas presentaron un comportamiento similar, repuntando por arriba de lo que se esperaba, pero quedando todavía y también dentro de una tendencia de baja, como vemos aquí. La tasa de utilización de la capacidad instalada en la industria también repuntó de forma significativa a 79.3%, quedando incluso por arriba de lo previsto.
También en Estados Unidos las ventas minoristas crecieron con fuerza en julio, 0.7 contra 0.4% esperado. Aquí pueden ver cómo a partir del 2021, con los fuertes estímulos fiscales del gobierno que literalmente envió cheques a los hogares, se detona un fuerte crecimiento en las ventas que a partir del 2022 se desacelera un poco, como lo ilustran las flechas transparentes que pueden ver en la gráfica. Excluyendo automóviles, las ventas crecieron con mayor fuerza en julio, 1% contra el 0.4% que se preveía. También en este caso, puede verse cómo va cambiando la tendencia de las ventas respecto a lo que venían mostrando desde tiempo atrás, acelerando fuerte en el 2021 y desacelerando del 2022 a la fecha. Así, tuvimos datos que sugieren fortaleza en la producción y en la demanda en Estados Unidos, aunque esta siguiente nota llamó mi atención, en la que un estudio de la Reserva Federal de San Francisco advierte que el exceso de ahorro de los hogares que los hogares hicieron después de la pandemia podría agotarse en el siguiente trimestre. En el programa les he compartido y comentado esta gráfica en la que pueden ver cómo el flujo de ahorro de los hogares ya viene por debajo de lo que mostraba antes de la pandemia, y en esta siguiente gráfica pueden ver que el consumo personal como proporción del ingreso está en un nivel inusualmente elevado. Todo esto quiere decir que hasta el momento la economía de Estados Unidos va muy bien, mucho mejor a lo esperado, pero podríamos ver un importante ajuste hacia finales del año conforme se termine el impulso provisto por los estímulos fiscales del 2021. Todavía en Estados Unidos, pero en una noticia mala, por cierto, que involucra a México, el gobierno finalmente decidió convocar a un panel para solución de controversias por los aranceles que México impuso a las importaciones de maíz transgénico. Aunque es un proceso que va para largo, la falta de pruebas científicas en la decisión del gobierno de México deja un caso relativamente fácil para que el panel falle a favor de Estados Unidos, que podría entonces proceder a aplicar aranceles en represalia a algunas importantes exportaciones mexicanas, especialmente en productos agrícolas, cuyo costo para el país estaría en el orden de los miles de millones de dólares. En cuanto a indicadores, el INEGI publicó su indicador oportuno del consumo privado, que recordemos es una estimación, de hecho es una estadística experimental, es un ejercicio conocido como nowcasting. Para julio se anticipa un crecimiento nulo en el consumo privado en su punto medio, con un rango muy abierto, por cierto, que va desde el menos 1.6 hasta un crecimiento de 1.5%. En esta gráfica pueden ver cómo quedarían los 2 meses estimados en este ejercicio en color anaranjado, que de validarse en los datos mantendría el estancamiento del consumo en lo que va del año. El INEGI también publicó su indicador oportuno, otro ejercicio de nowcasting, para anticipar el indicador global de la actividad económica. En este caso, se anticipa una desaceleración en el IGAE para el mes de julio a un crecimiento de 0.2%, también con un rango muy abierto. Para los principales sectores se anticipa un crecimiento modesto y bastante parecido al total, de 0.3% para la industria y 0.2% para los servicios. En otra nota importante, la agencia calificadora Fitch advirtió que el apoyo del gobierno a Pemex podría afectar la calificación de la deuda soberana. Varios economistas hemos venido advirtiendo desde hace tiempo el problema que hay con Pemex, que está en una trayectoria hacia la bancarrota y en algún momento, o bueno, de hecho está quebrada, en algún momento dejará de ser viable incluso para el apoyo del gobierno federal. La actual administración de Pemex tenía al principio del sexenio el beneficio de la duda sobre su ambicioso plan de negocios, que 4 años después ha demostrado ser un fracaso, no lo ha podido cumplir y convertirse en un lastre para el gobierno federal y el país. Pemex necesita cambiar drásticamente su estrategia y plan de negocios y francamente se ve muy difícil lograr darle vuelta al desastre financiero, productivo y operativo que tiene la empresa. Pemex será uno de los problemas más serios y apremiantes que este gobierno dejará al siguiente y pone en perspectiva una seria crisis fiscal y de deuda pública para el siguiente sexenio. En el entorno político, el país se vistió de luto por otro de esos terribles y crueles hechos en los que ahora 5 jóvenes de Lagos de Moreno fueron secuestrados, torturados y al parecer asesinados por el crimen organizado. Y el presidente dice que no escuchó la pregunta de todos los reporteros que querían un pronunciamiento y terminó su mañanera contando un chiste de aquel que no quiere oír. Después de las redes que estallaron en indignación, López Obrador hizo lo que siempre hace, se victimizó diciendo que no había oído y que los medios lo tergiversaron todo, aunque el video es muy claro. Los jóvenes fueron los desaparecidos, sus familias las que viven momentos terribles de zozobra, pero la víctima es él,
¿Hasta cuándo se van a dar cuenta la mayoría de los ciudadanos que una gente de bien no hace eso? Y podrá decir misa, pero el caso es que no quiso abordar el tema como se debe ni antes ni después de este evento. Muy lamentable. Por otro lado, las precampañas que no son precampañas dieron mucho de qué hablar en la semana, ya que del lado de Morena, Marcelo Ebrard denunció el uso de recursos públicos que están haciendo el equipo de Claudia Sheinbaum y su gente y amenazó con denunciar ante el INE lo que está ocurriendo. Sus comunicados en redes sugieren, y muchos analistas lo han interpretado así, que estaría preparando su rompimiento con Morena, aunque el mismo Ebrard ha dicho que no habrá tal rompimiento porque él va a ganar. Del lado del Frente Amplio por México, Enrique de la Madrid quedó fuera de la contienda de acuerdo a la encuesta realizada por el Frente y lo reconoció de forma muy elegante, dando un ejemplo de la civilidad que debe prevalecer en este esfuerzo que busca aglutinar a la ciudadanía que quiere un cambio. Desafortunadamente la política es canija y los políticos más, y comienzan a verse luchas partidistas que no favorecen la unidad del Frente. A pesar de que Xóchitl Gálvez es la candidata de mayor arrastre en las encuestas y la que menor lastre político tiene para atraer la buena parte de la ciudadanía insatisfecha con Morena, los priistas parecen estar operando para ganar la candidatura con Beatriz Paredes, lo que les representaría ganar espacios de poder, aunque el Frente pierda. Desde mi punto de vista, tanto Beatriz Paredes como Santiago Krill son apuestas partidistas más bien y apuestas por el pasado, y lo que necesita México es apuntar hacia el futuro. Veo que Santiago Krill es el que tiene la oportunidad de mostrarse como estadista comprometido más con el país que con sus intereses y declinar a favor de Xóchitl. Miren, me parece que desafortunadamente lo importante en esta contienda no es quién pueda tener las mejores cualidades para gobernar ni las mejores propuestas para el país, sino quién es el candidato, en este caso candidata, con mayores posibilidades de ganarle a Morena para detener la destrucción institucional que sufre el país. Ya veremos qué pasa, porque es el momento en el que la ciudadanía debería salir y hacerse sentir para tomar el control del destino de la elección antes de que los políticos de siempre hagan de las suyas como siempre. La semana que inicia tendremos en México la encuesta Citibanamex, que nos permitirá ver cómo están cambiando las expectativas y qué se espera para la inflación de la primera quincena de agosto, cuyas cifras se publicarán el jueves, que también tendrá las minutas de la última decisión de política monetaria de Banco de México, en las que me parece que los analistas, especialmente los más optimistas, comenzarán a buscar señales de que ya se aproxima la primera baja en la tasa de interés de referencia, pero me parece que se quedarán con las ganas y habrá pocos cambios en la postura y mensaje del Banco Central. El viernes tendremos las cifras de la balanza de pagos del segundo trimestre, y en Estados Unidos lo verdaderamente destacable es el simposio de Jackson Hole, en el que se reúnen los banqueros centrales para discutir la política monetaria, ahora con el tema de los cambios estructurales en la economía global. Aquí es probable tener bastante información sobre la lectura de la Reserva Federal, que muy probablemente repetirá su mantra de tasas más altas por más tiempo. Para nuestra sección Tiempo de Crecer les tengo una historia, la historia de los 3 trabajadores de la construcción que eran amigos desde hacía mucho tiempo y trabajaban en los grandes rascacielos. Un mal día, cuando se disponían a comer sentados sobre una viga a muchos metros de altura, el primero de ellos abrió su lonchera y con una expresión sombría exclamó: «No puede ser, torta de jamón otra vez, todos los días es lo mismo, ya estoy harto y no lo soporto más», y sin decir otra palabra se arrojó al vacío. El siguiente de los amigos abrió su lonchera y también exclamó: «También torta de jamón, qué injusto es el mundo», y se lanzó al vacío. El tercero de los amigos, temeroso, abrió su lonchera para encontrar una torta de jamón. Siempre torta de jamón, qué ingrata es la vida, y se arrojó al vacío. En el funeral están las 3 esposas llorando y buscando consolarse entre ellas. «No lo entiendo», exclamaba la primera. «Si tan solo me hubiera dicho que ya no quería torta de jamón, le hubiera preparado algo distinto». La segunda exclamó: «Si tan solo me hubiera dicho, pero siempre que le preguntaba me respondía que no me preocupara, que una torta de jamón estaba bien, hasta que esta semana pues ya no le pregunté». La última esposa, entre sollozos, alcanzó a decir: «Verdaderamente no lo entiendo, porque mi marido era el que se preparaba su propio almuerzo». Esta historia, que afortunadamente no es real, sino un simple chiste, nos puede servir para reflexionar cuántas veces
nos quedamos sin pedir las cosas que queremos, cuántas veces nos dejamos arrastrar por la opinión o decisiones de los demás y cuántas veces somos nosotros mismos los que nos limitamos o nos causamos problemas que podríamos evitar pensando un poco antes de actuar o atreviéndonos a actuar para hacer algo diferente. Por cierto, poniendo en práctica la lección, les pido que se suscriban al programa en nuestra página de www.economiaenbreve.com y que si el video les gustó, le den like y me manden sus comentarios o sobre todo los pongan en YouTube para estarlos contestando ahí. Y con esto terminamos este programa número 328. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.